El azúcar es veneno. Si hablamos de nutrientes, es un hidrato de carbono. El hidrato de carbono para ejercer energía. Cuentan más cosas aparte de las calorías para querer bajar ese peso. Y el cómo se relaciona esa persona con la comida. Estamos hablando de una persona y esa persona es cuerpo, mente y emoción. Y hay que tener en cuenta todos esos factores y también los sociales. Si lo que tú estás perdiendo es masa muscular, eso no te va a beneficiar en nada, que eso ocurre con las dietas milagro. No es lo mismo estar haciendo un déficit calórico de 1500 con productos ultraprocesados, ricos en azúcares y grasas, que estar haciendo un déficit calórico de 1500 kilocalorías con una alimentación más nutritiva. Pero ojo, también estamos hablando de salud y bienestar. Y en una no lo estás cuidando. Las dietas milagro, dietas con nombre, etcétera, ¿vale? Están evocadas al fracaso. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Bielas y Birras. El día de hoy tenemos con nosotros a María, una persona especializada en el mundo de la nutrición, en el mundo del cuidado de nuestras vidas, hábitos alimenticios, cosas que todavía seguimos dejando de lado. Incluso me siento culpable yo también, porque también muchas veces mi forma de alimentarme a veces es un poco desastrosa, a no ser que esté en familia que es un poco más cuidada. Así que quiero primero agradecerte por haber asistido al podcast, por estar aquí el día de hoy con nosotros, y pues estoy segurísimo que todo lo que vamos a aprender hoy va a ser increíble. Gracias a vosotros. Como primera pregunta me gustaría saber por qué te dedicaste al mundo de la nutrición, qué te llevó a ello, qué clic hizo en tu vida, oye, este es mi momento. Pues en realidad cuando yo hice la selectividad, etcétera, no sabía que yo me iba a meter en el mundo de la nutrición. Yo dije, vale, yo tengo que saber si quiero estar con personas, este era mi enfoque, o bien estar sin personas, cero comunicación, etcétera, en un laboratorio. Dije, no, a mí lo que me gusta es estar con personas, la vidilla. Entonces dije, vale, a partir de ahí, ¿qué profesiones quieres hacer? Y entre ellas estaba ser profesora, ser psicóloga o ser nutricionista. Y entre ellos, pues lo primero que dije, venga, voy a probar con el mundo de la nutrición a ver qué tal. Y resultó que me encantó. Y creo que es una maravillosa forma de poder ayudar a las personas. Y no me he dado cuenta hasta hace poco que ese es mi propósito, el poder ayudar a una persona, poder enseñar y poder acompañar en un proceso. Y creo que gracias a la nutrición lo he podido descubrir. Te quería preguntar, María, ya nos metemos ahí a tope. Una vez que yo siempre llevo algo cuando me invitan a alguna casa a comer, siempre llevo algo. Vale. Y yo, como no bebo alcohol y no me puedo aprovechar del regalo que yo llevo, pues digo, voy a llevar bombones, voy a llevar chocolate. Y una vez se lo comenté a una amiga y me dijo, llevar chocolate, azúcar, es tan dañino como llevar un paquete de tabaco o de vino. Wow. ¿Esto es cierto? ¿Es exagerado? Porque muchas veces he escuchado que el azúcar es veneno. Para mí es diferente, es en función del contexto, pero no lo consideraría dañino como tal. El azúcar en sí, si hablamos de nutrientes, es un hidrato de carbono. El hidrato de carbono es simplemente para ejercer energía, bueno, te da energía en el cuerpo. Y no solo eso, sino también ayuda a la formación de hormonas, a la síntesis de masa muscular. Ahora bien, también depende del tipo de azúcares con el que estemos consumiendo, ¿vale? Hay dos tipos de hidratos de carbono, los azúcares simples. ¿Qué son los azúcares simples? Azúcar, miel, jalea, panela, zumos comerciales. Esos azúcares se absorben muy rápidamente a la sangre, te da un pico de glucosa. Si a ti te da un pico de glucosa y, por ejemplo, no vas a hacer una carrera en ese mismo instante o no estás haciendo una carrera de resistencia, sí que es verdad que en función de cómo funcione nuestro cuerpo, esa insulina, que es la encargada de hacer la gestión del azúcar, puede que no sepa gestionar esos azúcares bien, en función de la persona y si tienes alguna patología, etc. ¿Qué pasa si yo tomo hidratos de carbono complejos? Es decir, están formados por varias moléculas. Los azúcares simples están sueltos, ¿vale? Los hidratos de carbono complejos están formados por moléculas que, por así decirlo, están abrazadas. Si yo consumo ese tipo de alimentos, ¿qué lleva hidratos de carbono complejos? Legumbres, pastas integrales, cereales integrales, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que ese azúcar se va a absorber más lentamente y de esa forma la glucosa pasará de forma más sostenida y no te dará ese pico de glucosa, ¿vale? Que sí que es verdad que en ciertos contextos y en función del metabolismo que tú tengas o las patologías que tú tengas, el hecho de tomar azúcares simples sí que te puede ocasionar más daño que beneficio. Ahora bien,
también depende del resto de nutrientes. Si tú incluyes en esa comida que tú tengas con esos bombones algún fruto seco o algún yogur, ¿vale? El yogur y los frutos secos llevan proteínas y llevan grasas. Lo que va a hacer es que la proteína y la grasa tarda más en digerirse, y al tardar más en digerirse va a pasar más lentamente a la sangre ese azúcar. Lo que tienes que ver sobre todo es la persona, ¿vale? Individualizar cada caso y decir, pues a esta persona le puede venir mejor o peor. Si estamos hablando de un atleta que tiene que ponerse en una carrera de resistencia y que no tiene ni, pues por así decirlo, alimentos más nutritivos como un plátano o alguna fruta desecada, pues el hecho de que incluya un bombón, ¿vale? Le puede beneficiar en la carrera. Pero no obstante, si tú, por ejemplo, te has alimentado durante todo el día a base de hidratos y incluyes algún bombón o lo que sea, quizás te resulte menos beneficioso. Todo hay que individualizarlo y depende de la persona y depende del cómputo global también de la alimentación. Saliendo de este tema de los dulces, a mí me surge una pregunta. Yo, por ejemplo, juego fútbol unas 3 a 4 veces en semana. Y yo tengo amigos que hay días en los que se traen los sneakers, los chocolates, y dicen como que no, yo me como uno de estos antes del partido porque quema más rápido la energía, o sea, quema más rápido la grasa y te da energía para ese partido. ¿Eso es verdad o no es así? No es así. O sea, cada metabolismo es un mundo. Sí que el hecho de meterte esos sneakers pues llevan azúcares. Los azúcares te dan energía, Claro. te va a dar ese chute de energía para poder hacer frente a esa actividad física, ese ejercicio físico. No obstante, yo optaría por alimentos más nutritivos, ¿vale? Que en sí no solo te aporte azúcar, sino también vitaminas y minerales para ese ejercicio, como por ejemplo un plátano. Cuando hay gente que quiere perder peso, me dicen, no, yo es que estoy en déficit calórico, estoy tomando muchas menos calorías de las que debería yo como persona con lo que consumo. Cuando queremos perder peso, María, ¿es necesario dejar de tomar calorías o hacer muchísimo ejercicio o cuentan más cosas aparte de las calorías para querer bajar ese peso? Las calorías en sí es un número, ¿vale? Es un cuánto, pero también hay que saber el cómo y el cómo se relaciona esa persona con la comida, ¿vale? Cuando no estamos hablando del efecto de pérdida de peso, ¿vale? Estamos hablando de una persona y esa persona es cuerpo, mente y emoción, y hay que tener en cuenta todos esos factores y también los sociales. Entonces, no es en sí todo eso, sino también esa persona, el estilo de vida que tenga, el estrés, los medicamentos que esté tomando, el metabolismo que tenga, el descanso que tenga, el ejercicio que haga. Es ver mucho más allá que solo las calorías, porque todo eso también afecta a la composición corporal. E igual, cuando hablamos de pérdida de peso, hay que saber lo que queremos perder, porque si lo que tú estás perdiendo es masa muscular, eso no te va a beneficiar en nada, que eso ocurre con las dietas milagro. Pero si tú lo que quieres es pérdida de peso, hay que enfocarse en cómo está tu grasa. Hay que medir la composición corporal para ver cómo está tu grasa y ver el estilo de vida que tú tengas para poder llevar a cabo toda esa planificación. Y es lo que se hace en las consultas, sobre todo, es tratar a la persona y tratar todo lo que tiene que ver con la persona, el alrededor. Pero y con esa pérdida de déficit o ese mundo del déficit calórico, ¿cómo sabes que estás perdiendo grasa y no masa muscular? O sea, ¿lo notas en tu estado físico, en tu estado de salud? Hay métodos como el estado de salud se nota tanto en las digestiones como en el estado de ánimo que tú tengas, pero no solo eso, el descanso, llegas a descansar mejor, en las patologías digestivas, antes estaba peor a nivel estomacal, etcétera, ahora me voy encontrando mejor. Y no solo eso, sino también lo que solemos hacer los nutricionistas es medirlo a través de tanitas de composición corporal que te dan una estimación, no quiere decir que sea algo real, o bien también existen análisis de composición corporal como que te midan los pliegues para saber cómo estás, pero es igual una estimación para saber cómo lo estás llevando a cabo. Y en relación a tu pregunta, también las kilocalorías tienes que tener en cuenta de qué te estás alimentando, no es solo el cuánto, sino cómo. Como por ejemplo, no es lo mismo estar haciendo un déficit calórico de 1500 con productos ultraprocesados, ricos en azúcares y grasas, que estar haciendo un déficit calórico de 1500 kilocalorías con una alimentación más nutritiva, ¿vale? En uno de los casos, en el primero, vas a tener carencias nutricionales seguro. En el segundo, cuidando sobre todo los macronutrientes y micronutrientes, hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, vas a conseguir algo más nutritivo. Y eso es mucho mejor a largo plazo que lo otro, ¿vale? En sí, las dos cosas es déficit calórico y seguramente en función de la persona puedes llegar a perder. Pero ojo, también estamos hablando de salud y bienestar. Y en una no lo estás cuidando. Perfecto. También
Acabas de mencionar el tema de las dietas estas milagro, que Ujú. te prometen tener un cuerpo de escándalo para verano y perder 10 kilos. Y queremos saber si son ciertas o si es puro marketing o tiene algún respaldo detrás. Vale, para mí las dietas milagro, dietas con nombre, etcétera, ¿vale? Están evocadas al fracaso, ¿vale? A corto plazo, en sí, cualquier producto, si tú te alimentas con una dieta muy baja en calorías, ¿vale? Sí que es verdad, también depende de la persona, pero en la mayoría de los casos sí que puedes llegar a bajar, ¿vale? Sí que puedes tener ese beneficio si lo estás buscando. Ahora bien, a largo plazo esas dietas son insostenibles. Lo que tienes que ver es eso, el contexto y lo que estábamos hablando antes, que una persona se mueve en un mundo en el que es un ser social, la alimentación emocional también influye, el hecho de mentalmente cómo te encuentres, el factor psicológico también. Entonces, todas esas partes, para hablar de dietas, también hay que mirarlo. Y es mejor el hecho de coger y poder individualizar a esas personas con lo que necesita, con los requerimientos, que el hecho de hablar de dietas milagro, que a la larga lo único que van a beneficiar es en absolutamente nada. O sea, lo que vamos a hacer con las dietas milagro sobre todo es, primero, pierdes masa muscular, ¿vale? Porque si tú pierdes peso en un corto periodo de tiempo, lo primero que vas a perder es masa muscular. ¿Qué ocurre? Que tú vuelves a la alimentación de antes y eso, por ciclo natural, va a volver a formarse. Entonces tú vas a decir, efecto rebote, más a lo mejor que también haya alguna alteración en el comportamiento alimentario por haberte sometido a esa restricción calórica, ¿vale? Entonces sí que es verdad que la relación con la comida también puede verse repercutida. También el sistema inmunológico, a nivel cardiovascular, a nivel aparato digestivo, deshidratación, carencias nutricionales. Es decir, hay que cuidar mucho el tipo de dietas con las que trabajamos. Hablando de toda esta parte de estas de alimentación saludable, este tipo de dietas, mi pregunta, la que me gustaría hacer, mejor dicho, es ¿cómo sabemos nosotros que tenemos un cuerpo sano? Que nuestra alimentación del día a día es sano, que no tenemos problemas. Aparte de las señales que nos da el cuerpo, ¿cuál es esa señal como que principal para decir, Diego, tienes un cuerpo sano? Tienes, no súper físico, sino que estás bien, o sea, que no tienes ningún problema como que en general. Vale, tú eso lo notas, ¿vale? Pero simplemente, si tus compartimentos corporales, es decir, músculo, agua, grasa, están dentro de los parámetros Ujú. normalizados, bien. Si tus analíticas médicas, etcétera, dan resultados positivos, que no tienes ningún parámetro que se cuenta alterado, también está bien. Si tu descanso es bueno, está bien. Si, por ejemplo, eres una persona que practica ejercicio físico a diario, también está bien. También es bueno recordar que actualmente la sociedad estamos metidos en trabajos en los que estamos 8 o 10 horas al día sentados. Claro. Esa parte también hay que cuidarla, o sea, no podemos estar tanto tiempo sentados e igual nuestra alimentación también hay que cuidar, también hay que ajustar eso. Si tú estás mucho tiempo sentado en una mesa, también tienes que cuidar la alimentación que tú tengas y la alimentación también hay que priorizar por ella. No me vale el hecho de que tú comas en 10 minutos sentado enfrente de una pantalla de un ordenador. Eso no es salud, ¿vale? Y es con lo que tú te sientas más a gusto. Hay personas que, por ejemplo, igual por el ritmo de vida que tienen, no pueden dedicar media hora a comer, pero sí se puede ajustar y encontrar un equilibrio y 15 minutos para ti, para cuidarte. ¿Vale? Si vives en piloto automático, también el estrés, que poco se habla del estrés, es muy importante y creo que a día de hoy la verdadera importancia es escucharse a uno mismo. Y creo Ujú. que nos olvidamos mucho de eso, de escucharnos. Yo hay veces que me vienen a la consulta y me dicen, quiero perder peso. Digo, vale, ¿por qué y para qué quieres perder peso? ¿Qué te ha Ujú. llevado hasta aquí? ¿Vale? Y es quizás que en algún momento de su vida con eso se sintió válido esa persona, pero quizás ahora no vale y quizás ahora no puede por el ritmo de vida que lleva esa persona. De hecho, ahora que dices esto de pensar en ti mismo y como que priorizarte, ay, no sé si conoces al streamer Ibai. No. Bueno, es uno de los mayores streamers a nivel mundial y el segundo más escuchado a nivel mundial y de España el primero, si no me equivoco. Y él hace, creo que fueron 2 años, empezó un cambio físico porque él pesaba 100 y pico, si no me equivoco. Y hace 2 años empezó, no lo hizo, y hizo un TikTok en el que decía, ¿cuál es el mayor reto que a vosotros, o sea, a la comunidad de él, os gustaría que yo haga? Y dijo un comentario que ganó con más likes, dijo el verdadero cambio físico. Y hace 6 meses o 7 meses empezó a perder kilos y creo que va como 30 o 40 kilos. Y entonces él hace 2 días salió un anuncio en YouTube diciendo como que quiero hacer otro tipo de contenido y dice que esto ha tenido mucho que ver, no es del punto explosivo, pero ha tenido mucho que ver
en cuanto a que él se siente otra vez él, se siente bien para hacer muchísimas cosas, se levanta con ganas y todo. Entonces digo como que realmente el estado físico de una persona depende muchísimo tu día a día. O sea, está bien que te quieras tener un buen físico, hacer gimnasio y todo, pero tu alimentación, como tú dices, tus hábitos tienen muchísimo que ver. O sea, según lo que tú dices con respecto al estrés también, yo, por ejemplo, me gusta hacer muchas cosas, pero claro, mi familia me dice, llega un punto en el que tienes que centrarte en una cosa porque si estás en todo al mismo tiempo, te saturas. Y me pasó, o sea, he estado muy desconectado últimamente porque también he estado saturado, intentando como que centrarme en las cosas que tengo que hacer, cómo tengo que hacer, qué no tengo que hacer y así. Son prioridades. Hiperproductividad. Queremos llegar a todo, pero a todo no se puede llegar. Y ahora es la prioridad que es para ti. Y es simplemente establecer un rango de prioridades para darle valor y para darle tiempo. Y hay familias, por ejemplo, que quieren, madres sobre todo, que acaban de dar a luz, que tienen que estar trabajando, que tienen que cuidar de sus hijos, que tienen que tener la conciliación familiar, etcétera, y que aparte quieren estar haciendo ejercicio y aparte quieren cuidar su alimentación. Digo, vale, prioriza qué es lo más importante para ti y en función de eso encontramos un equilibrio para ver cómo podemos llevar a cabo este proceso. Hay que individualizar todo y ver el contexto en el que se mueve esa persona, porque si también esa persona cuenta con una pareja que está todo el día fuera y que ella se tiene que encargar de todo, cuidado, que llegará un momento en el que más que cuidarnos fisiológicamente nos afecte mentalmente. Ahora que mencionaba Diego Ayvay, me ha venido a la cabeza un famoso que es Joaquín Phoenix, el protagonista de Joker. Para la primera película recuerdo que hizo una dieta que busqué hasta el nombre, que se llama la dieta de la manzana, que consiste en que cuando veas que te vas a caer así para el suelo del hambre, te tomes una manzana. Y creo que llegó a estar en 46 kilos. Sí es cierto que no es un hombre especialmente alto, pero sí muy corpulento. Y claro, me viene la pregunta del mundo de los actores. Esta gente que aumenta de peso muy rápido, reduce el peso a lo que no es suyo, luego está así todo el rato en un bucle infinito. ¿Cómo afecta eso a tu persona, a tu metabolismo? Y no solo al metabolismo, a nivel mental. Al metabolismo, como hemos hablado con las dietas milagro, el hecho de que tú sometas a tu cuerpo a tantas restricciones, sí que es verdad que lo que puede hacer es disminuir el metabolismo basal, ¿vale? Por mera supervivencia, por genética, por de dónde venimos, el cuerpo necesita sobrevivir. Si tú, por ejemplo, a los antepasados, ¿vale? A lo mejor tenían que cazar y se tiraban días sin cazar porque no había y el cuerpo simplemente por adaptación lo que pide es supervivencia. Si hay una restricción muy grande, calórica, no tienes energía en tu cuerpo, llegará un momento en el que tu cuerpo se adapte. Eso también se llama tumba metabólica, cuando las personas se someten a grandes restricciones calóricas en la alimentación, llega un momento en el que el cuerpo, hay nutricionistas que dicen que no, pero bajo mi experiencia yo lo he vivido y el cuerpo se termina adaptando y si tú no activas ese metabolismo de alguna forma, al final va a repercutir y no solo en el metabolismo sino en la salud, el que tú tengas carencias nutritivas también, ¿vale? Todo eso hay que cuidarlo y me imagino que los actores, que no lo sé, no tengo conocimiento de ello, tendrán detrás a personas que lleven a cabo ese proceso y que vayan de la mano, pero también no solo a nivel fisiológico, sino como os he dicho, mental, porque el someterte a esos extremos tampoco es bueno porque llegas a un mundo, a un pensamiento dicotómico de todo o nada y también hay un gris. Quería meterme también, María, en el tema del estrés. El otro día escuché al doctor María Alonso Puig, ¿sabes quién es, no? Él decía que el ser humano está acostumbrado a tener estrés, pero un estrés puntual de nuestros antepasados de viene un león, me va a comer, ay, qué miedo, voy a correr, se pasó. Lo que nos sucede a nosotros ahora es que tenemos ese estrés de viene el león, ya me he escapado, vendrá otro león, ay, qué miedo, tiene más manada. Entonces vivimos en ese estrés constante. Y tú lo decías, ¿cómo nos afecta? Porque escucho cortisol, ¿cierto? ¿Cómo nos afecta al cuerpo? ¿Nos envejece antes? Todos esos mitos que cuentan. Es verdad. O sea, el hecho de que tú tengas estrés crónico, es decir, el cortisol por las nubes durante todo el tiempo, hay una alteración hormonal en tu cuerpo, ¿vale? Y esa alteración hormonal lo primero que va a hacer es a nivel oxidación, ¿vale? La oxidación genera radicales libres y esos radicales libres es el famoso envejecimiento rápido, ¿vale? Porque estás más estresado y ese estrés, pues el cuerpo te va a hablar de alguna forma. De ahí a que, por ejemplo, tengas más factores proinflamatorios e igualmente, si tú tienes un estrés elevado, si tú mentalmente no estás bien, es decir, el cortisol súper alto, el cortisol va a impedir la pérdida de grasa porque tú necesitas sobrevivir. ¿Vale? Si tú tienes el cortisol alto, el cuerpo está en modo supervivencia. Es un proceso mucho más complejo, pero para que lo entendáis, el cuerpo va a reclamar supervivencia. El cuerpo no está bien, el cuerpo está reclamando. Y lo que hace es impide sobre todo la pérdida de grasa.
Volviendo al tema que hablábamos antes del estrés, el doctor Mario Alonso Puig decía en un podcast que yo escuché que nuestros antepasados tenían estrés momentáneo, de 1 hora, 2 horas. Venía un león, les atacaba, salían corriendo y decían, vale, ya está, ya ha pasado el peligro. Pero nosotros ahora vivimos en un ataque de león constante, cuando vendrá el siguiente, ay, qué miedo. Entonces, ¿cómo afecta vivir con ese nivel de estrés, ese cortisol en nuestro día a día, nuestro metabolismo, nuestra mente, nuestro cuerpo? Afecta mucho. En primer lugar, afecta sobre todo a la oxidación, es decir, hay dos tipos de... Eso, Ay. ahí. Hay dos tipos de estrés, ¿vale? Hay dos tipos. El estrés No, pero habla agudo, al micro, perdón. eso. Ahí, eso. Ahora, venga, a ver si no le meto beso. Hay dos tipos de estrés. El estrés agudo, que tú puedes tener momentáneamente, y el estrés crónico, es decir, que el cortisol esté elevado muchísimo tiempo, de forma prolongada. Ahí es cuando hay que preocuparse, primero porque ese estrés genera inflamación. Esa inflamación, por ejemplo, que podamos envejecer antes, ¿vale? Y no solo eso, sino también al sistema inmunológico afecta, ¿vale? A las patologías que tú tengas a nivel digestivo puede afectar también el hecho de tener más o menos estrés, porque afecta a la microbiota intestinal y también afecta a la alimentación y a la composición corporal que tú tengas, porque sí es cierto que, bajo mi experiencia, personas que están estresadas o que trabajan por turnos, que también es temazo, el hecho de que esa persona quiera perder grasa o ganar masa muscular va a ser más complicado, porque hay alteración hormonal ahí. Y el cuerpo, sobre todo, cuando está este cortisol de forma prolongada, lo que ocurre es que está en modo supervivencia, por así decirlo. El proceso es más complejo, pero en modo supervivencia es que no bajas, que no vas a perder grasa porque el cuerpo te está reclamando, está diciendo, oye, necesito esto para poder sobrevivir. Respecto a lo que Coba decía del tema de los actores, yo también estoy un poco en el mundo del cine y todo, y algo que a mí me gustaría preguntarte es, digamos, que a ti te cogen para un papel en el que tienes que rebajar 20 kilos, por ejemplo, como le pasó al Joker creo que a Mario Casas también para una película, si no me equivoco, el fotógrafo de Madhausen, le tocan también una rebaja de peso. Eso no es, o sea, se supone que, según yo, eso no es bueno para el organismo, ¿no? Porque, o sea, yo entiendo que obviamente para una obra de cine tienes que hacerlo, pero si tú lo haces en retiradas ocasiones, a futuro vas a tener muchos problemas, ¿no? Ahí es, vas a tener muchos problemas, como ocurre con las dietas milagro, básicamente. Si tú estás haciendo muchas dietas milagro, seguramente tengas carencias nutritivas, tengas deficiencias, dependiendo de la edad de la persona, puedes tener hasta riesgo de osteoporosis, ¿vale? La pérdida, porque estamos hablando de peso. Pero claro, muchas veces no se mide en realidad lo que se está perdiendo, si músculo, agua, grasa. En casi todo ese tipo de dietas lo que más se pierde es músculo, y cuidado con la pérdida de masa muscular, ¿vale? Porque el músculo está formado por proteínas, el sistema inmunológico está formado por proteínas, entonces también puede afectar un poquito al sistema inmunológico, es decir, es como las dietas milagro, puede afectar en múltiples aspectos y no solo a nivel fisiológico, sino también a nivel mental y la relación que tú tengas con la comida después. He escuchado mucha gente que dice, a mí me gusta la carne, voy a hacerme una dieta carnívora, o estoy muy concienciada o no con los animales, voy a hacer una dieta vegana. Como nutricionista, ¿qué tan ético es mandar una dieta carnívora o solo vegana o vegetariana sin contemplar el tema medioambiental? Creo que siempre tienes que contemplar los dos aspectos. Mi propósito, y como dietista nutricionista a nivel profesional, siempre es ayudar a la persona, es decir, conseguir su bienestar por encima de todas las cosas. Ahora bien, también tienes que tener en cuenta los recursos de los que dispones y si puedes tirar de esos recursos y de los recursos que tenga esa persona. Pero si yo te tengo que responder qué es ético, lo ético es buscar un equilibrio, es decir, que tú puedas ayudar a esa persona a conseguirlo teniendo en cuenta sus necesidades, pero también que tengas en cuenta el colectivo en el que nos movemos, y ese colectivo también entra en juego el medio ambiente. Por ello, los dietistas nutricionistas, sobre todo lo que tendrían que hacer, o por lo menos es mi enfoque, es el hecho de entregar alternativas sostenibles, que sean sostenibles para la persona, pero también para el medio ambiente. Si pudieras decir, por ejemplo, varios aspectos de acuerdo a toda tu carrera y a toda la experiencia que tú tienes ya detrás, ¿cuáles serían los aprendizajes que más te han marcado y que tú más has visto en cuanto a tus clientes y las cosas que tú has puesto también en prueba en ti misma? Por ejemplo, tipos de dietas o esto me hace bien o esto me hace mal. ¿Qué aprendizajes has tenido así más fuertes que tú dirías como que creo que esto es lo que más me gusta enseñar a mis pacientes para que ellos tengan un buen feedback mío?
Qué bonito. Pues creo que eso sale solo y ha salido ya en alguna pregunta, que es la escucha. ¿Qué es lo que tú realmente necesitas? Porque quizás detrás de la pérdida de peso que tú necesites hay otra cosa. Hay un sentimiento de validación que tú lo quieres conseguir a través de esa pérdida de peso, pero en realidad ahí no es, ¿vale? Porque si nos ponemos a valorar ciertos aspectos, quizás no es lo que necesites realmente, sino sentirte escuchada. Una de las preguntas que también hago en consulta es: ¿cuánto tiempo te dedicas a ti mismo al día? ¿Qué es lo que sueles consumir en redes sociales? ¿Vale? Porque de ahí me va a dar mucha información de dónde tú quieres estar, ¿vale? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Y también un poquito bajar, es que sobre todo es bajar revoluciones, el hecho de la cultura también que tenemos, que se enfoca mucho en la gordofobia, el culto a una dieta, el que el peso, en función del peso que tú tengas, vas a tener una salud u otra. Cambiaría un poco eso porque en realidad somos personas y una persona se rodea de muchas cosas, es mente, cuerpo, emoción, y creo que el trabajo como dietista nutricionista es un trabajo interdisciplinar en el que tú tienes que tener en cuenta otras ramas y otros factores como cómo se encuentra esa persona mentalmente, qué descanso tiene, qué estrés tiene, cuál es su estilo de vida. Es decir, si tú solo te enfocas en la alimentación buscando un propósito, un objetivo, en realidad estás fracasando porque tienes que mirar más allá porque todo está vinculado. Hablando, que hablábamos antes fuera de cámaras, el tema de la ansiedad, a mí me pasa, y a alguna compañera más y tal del podcast, nos pasa que nosotras pues tenemos una vida muy, muy bien con nuestro trabajo, hacemos ejercicio, normalmente cuidamos la alimentación, pero hay veces que tenemos ansiedad. Entonces nos da pues por arrasar con la nevera entera y sabemos que no es por el hecho de tener hambre porque hemos comido hace 2 horas. ¿Por qué nos da esa ansiedad, ese emocional? ¿Hay más tipos de ansiedad respecto a la comida? Cuéntanos un poco más, por favor. Pues te diría que tener esa ansiedad también está bien, porque eres persona y es que eso te hace también sentirte viva. Lo único es de dónde viene esa ansiedad y cómo puedo gestionar, que eso ya es con terapia psicológica, pero de lo que va de mi mano, decirte que hay 9 tipos de hambre, que no voy a desglosar, pero sí los voy a unificar en 2. Hambre fisiológico y hambre emocional. El hambre fisiológico, ¿vale? Es el que comúnmente conocemos como hambre. Va apareciendo poquito a poco, te va rugiendo el estómago, te vas sintiendo cansada, irritada, etc. Y tú comes, tienes capacidad de elección entre diferentes tipos de alimentos, comes y ya está, porque estás nutrida, estás bien, estás satisfecha. Y luego hay otro tipo de hambre, que es ese hambre emocional que nos entra sobre todo para cubrir una emoción o cubrir una mala gestión. Es decir, lo que necesitamos es suplir algo, ¿vale? Esa emoción, esa ansiedad, esa tristeza, y es a través de la comida, porque la comida también es hedónica. ¿Qué ocurre? Ese hambre puede aparecer de repente, incluso has terminado de comer y te aparece. O llegas a casa, que sobre todo ocurre por las tardes, a lo mejor cuando nos relajamos más, llegamos a casa después de un día durísimo de trabajo, y decimos, qué hambre, qué hambre. Y es en sí el cubrir el que no te has escuchado, el que no has encontrado micromomentos para ti. Y la forma más fácil y más sencilla que nosotros aprendemos desde la infancia es a través de la comida, porque la comida es hedónica. Y siempre te va a apetecer un alimento específico, que normalmente es rico en grasas y rico en azúcares. Y por más que tú digas, no, ese alimento va a estar ahí. Lo único es que tienes que cambiar un poquito el chip si no lo quieres tener ahí, pero sí que es necesaria una buena gestión. Pero normalmente, aunque tú consumas ese alimento, no es como el hambre fisiológico. No vas a encontrar un momento de decir, ya estoy bien. Simplemente vas a parar o bien porque te sientes culpable o porque te sientes hinchada o porque ya no queda más. Pero en sí no es una necesidad, un deseo que simplemente, como es mental, no puedes parar. Pero, por ejemplo, partiendo de ahí, entiendo que lo que acabas de decir, que llegas a casa y qué hambre, es porque el cuerpo o tu mente o tu parte alimenticia ya está conectada directamente y dice, vale, la primera cosa que vas a querer cuando llegues a casa es tener hambre y vas a querer comer algo, o porque a qué se debe eso de que lo primero que quieras hacer es comer algo o ingerir un alimento. Depende de tus hábitos también. Si tú estás acostumbrado a llegar a casa y abrir la nevera, la mente te va a pedir la repetición todo el rato, que hagas lo mismo.
Pero hay gente, por ejemplo, que no es con la alimentación, ¿vale? Que sí que es hedónico, pero hay gente que le da por el sexo, hay gente que le da por el vino, hay gente que le da por irse con los amigos, pero normalmente cuando se va con los amigos, evidentemente, muchos eventos sociales es a través de la comida. Claro. Y sí que es una forma de calma. E igual, nosotros cuando desde pequeñitos, ¿vale? Desde que pues, estamos amamantando, ya sea con la leche materna o con la leche artificial, cuando lloramos, cuando tenemos ese berrinche porque tenemos hambre, nosotros cuando estamos amamantando lo primero que hacemos es que nos ponen algo en la boca y se nos pasa. Ese sentimiento también se lleva a cabo en la edad adulta y muchas veces nos llevamos algo a la boca como método de calma y es un patrón adquirido desde la infancia. Hubo un tiempo, yo sí que es bailarina profesional, hubo un tiempo que fui un nutricionista porque no sabía bien cómo alimentarme. Comía poco, por mi deporte, tenía hambre porque bailaba 6 horas diarias y fui y me recomendó que, refiriéndose a hidratos de carbono, no debía de tomar gluten. Yo me quedé un poco alucinada porque yo pues no soy intolerante al gluten, gracias a Dios. Y claro, lo estuve preguntando y no sé si es porque era una moda. ¿Qué hace el gluten malo en el cuerpo? Porque yo, si me sienta bien, no lo puedo tomar. Que me cuentes porque tengo esa incógnita desde hace años ya. Es un buen temazo lo del gluten, la verdad. El gluten ahora está muy de moda con las dietas antiinflamatorias, pero más allá de una dieta antiinflamatoria hay que ver el estilo de vida que tú tengas, porque sí, puedes tener una alimentación antiinflamatoria adecuada, entre ellas a lo mejor bajar un poquito el gluten, que ahora hablaremos un poquito más, pero si tú no cuidas la parte de descanso, si tú no tienes un buen descanso, también genera inflamación. Si tú tienes un estrés elevado, es decir, más crónico, también genera inflamación. Entonces hay que cuidar todo. Y con respecto al gluten, lo que dice la ciencia, ¿vale? El respaldo de la ciencia es que todavía no hay evidencia científica para eliminar el gluten de la alimentación. Sin embargo, y sí que en redes se generan mensajes muy ambiguos con respecto al gluten. Pero desde mi experiencia, ¿vale? Si tú eres una persona, por ejemplo, que tienes alguna patología digestiva, o eres una persona que descansa mal, o eres una persona con mucho estrés, o que tienes fibromialgia o algún tipo de dolor crónico, yo lo que he hecho en consulta es ajustar hidratos y ajustar también el tipo de hidratos que vas a consumir, ¿vale? De esa forma, pues a lo mejor disminuimos un poquito más las harinas refinadas, productos ultraprocesados que también tienen gluten, y de esa forma las personas han mejorado, ¿vale? Han mejorado muchísimo porque han cambiado el estilo de vida. Yo no sé si es por el gluten, yo no sé si es por la alimentación, pero mejora muchísimo el estilo de vida. También es cierto que hay personas que pues, pueden estar un poquito más hiperreactivas por todos los factores que hemos comentado, y el hecho de disminuir un poquito el gluten, porque el gluten es una proteína, ¿vale? Es una proteína que el sistema inmunológico puede generar un rechazo en ciertos momentos de la vida. Si tú estás un poquito más estresado, estás un poco más hiperreactivo, el sistema inmunológico está ahí. Pues quizás disminuir un poquito esta sustancia de la alimentación también te beneficie, pero es lo que he dicho anteriormente, hay que individualizar, hay que ver cómo está esa persona, los patrones que tiene, cómo se alimenta, cómo es su estilo de vida, para saber qué hacer al respecto. Yo te diría que una alimentación nutritiva, saludable, no tienes por qué excederte en el consumo de gluten. Pero si tú eres una persona que se enfoca sobre todo en el consumo de ultraprocesados, de pastas, etcétera, pan, ¿vale? Sí que ahí, pues, todo influye, no solo el gluten. Según yo soy intolerante a la lactosa. ¿Por qué te digo esto? A veces yo tomo un café con leche entera, me duele el estómago, vale. Se supone que me han dicho a mí varias personas. Al día siguiente me tomo el mismo café, la misma leche, no me pasa nada. Y hace un mes estuve en un rodaje y me tomé una leche normal, pero libre de gluten. Y me dolió la barriga toda la noche. O sea, era un rodaje nocturno. Y según yo, vale, soy intolerante a la lactosa, pero supone que el gluten no me debe de hacer daño. Pero a veces me hace daño una leche que es entera y otras veces no. Entonces, yo no entiendo qué pasa. Aquí hay 3 cosas a tener en cuenta, ¿vale? La leche no lleva gluten. Vale. ¿Vale? Y hablando de leches y lactosa, no lactosa, la lactosa es un azúcar, ¿vale? Ese azúcar necesita ser degradado, ¿vale? Y para que lo entendáis, esa degradación se hace a través de una enzima que se llama lactasa, que es como una tijera. La lactasa hace digerir la lactosa, es decir, cortarla en galactosa y glucosa para que tú puedas absorber esos azúcares. ¿Qué ocurre? Si tú, por ejemplo, has pasado un periodo, volvemos al estrés, en el que tienes mucho estrés, o quizás hayas estado malo y hayas estado con muchos antibióticos, ¿vale? Eso modifica un poquito la microbiota intestinal y también puede hacer que afecte a la función de la lactasa.
Y si, o pues bien, has estado mucho tiempo sin tomar leche u otros productos lácteos, ¿vale? Y cuando tú lo vas a consumir, esa lactasa se puede encontrar un poquito más vaga, es decir, no hace bien su función y por lo tanto no vas a tolerar tan bien la leche o los productos que suelen llevar leche. Es simplemente una enzima que puede tener más actividad o menos actividad. Si tú eres una persona que has tenido patologías digestivas, que has estado tomando antibióticos durante mucho tiempo, que a lo mejor no has tomado leche en X tiempo y vuelves a reintroducir la leche, pues sí que puede afectar. Y simplemente es ir poquito a poco si quieres volver a reintroducirlo. Es verdad que a medida que avanzamos con la edad, la lactasa va perdiendo su función, ¿vale? Que por eso hay muchas personas que dicen yo soy intolerante, etcétera. Yo siempre digo que si crees que eres intolerante a algo, primero te hagas las pruebas para que tener un diagnóstico, pero en sí nosotros podemos sobrevivir sin la leche y sin la lactosa, ¿vale? También hay complementos en farmacias que depende de la persona, pueden ayudarte a digerir esa lactosa, ¿vale? La lactasa. Y por otro lado, hay personas que se centran mucho en la lactosa, pero también hay proteínas en la leche que nos puede sentar mal, ¿vale? Okay. Caseína, etcétera. E igualmente, Diego, si tú eres una persona que bebe leche entera o leche desnatada o leche semidesnatada, ahí hay más o menos grasa. La grasa también, en función de cómo te hayas alimentado o cómo hayan sido tus días, puede afectarte más al tracto intestinal o menos, es decir, que tenga las digestiones más pesadas o menos pesadas. Entonces yo creo que vamos más por ahí. Creo que sí. Descubierto. Yeah. Quiero preguntarte, María, por las etiquetas estas que yo nunca he entendido de light. Hay un queso, voy a intentar no decir marcas, pero yo sé que nos vamos a entender. Hay un queso en lonchas en el supermercado que a mí me vuelve loca, así muy cremosito, que tiene versión normal, versión light. Y yo siempre compro la light porque pienso que es más sana. O luego esta bebida espumosa marrón que todo el mundo bebe, que tienes la normal, 0,0, light, que dicen, no, me voy a tomar la light, que es más sana y no pasa nada. ¿Esto es cierto? ¿Es un mito? ¿O cómprate el normal y ya está? Es un temazo. Mira, te cuento, que un producto sea light significa que se le ha quitado un poquito más de grasa, pero a la vez se ha sustituido por otro tipo de ingredientes como pueden ser azúcares o edulcorantes. Que un producto sea cero, es decir, cero azúcar o cero grasas, lo mismo, puede que se le haya sustituido por otro alimento o por otro ingrediente simplemente para que esté igual de rico. El que sea light o que sea cero no significa que sea más saludable, simplemente se ha quitado un ingrediente por otro y se ha hecho de esa forma y en función del objetivo que tú tengas. Si tu objetivo es tomar productos más bajos en grasa, ok, pero que sepas que lo único es que se ha sustituido por otro ingrediente que quizás a la larga te pueda causar el mismo efecto. Para mí no hay alimentos buenos ni alimentos malos, hay alimentos más nutritivos y menos nutritivos, todos tienen cabida en la alimentación, lo único en función de tus necesidades, tus requerimientos, etcétera, hay que ajustar la cantidad y la frecuencia de consumo. Y yo lo que recomendaría sobre todo son productos naturales. Cuanto más procesos se someta a un producto, ¿vale?, más se va encareciendo la calidad nutritiva y sobre todo el observar las etiquetas, ¿vale? Si un producto tiene muchísimos ingredientes, ¿vale?, y todos ellos no entendemos ni la mitad de los ingredientes que lleva, cuidado porque puede ser un ultraprocesado, ¿vale? Cuanto más natural, mucho mejor. Antes tocaste un tema que me pareció súper interesante y que me siento muy identificado en el tema del metabolismo. Yo te quiero hacer una consulta. Yo soy una persona que yo tengo mis comidas, desayuno, almuerzo y cena, pero a mí también me da mucha hambre a deshoras. Por ejemplo, estoy en el ordenador trabajando y me da hambre de un chocolate, una papa frita, cosas así. Y claro, a mí me han dicho siempre, no, es que a ti te da hambre porque tú tienes el metabolismo rápido y al mismo tiempo terminas de comer, media hora después te da hambre. ¿Eso se debe a que yo tengo algún problema como que dentro alimenticio de algo así o es que realmente yo como y hago la digestión súper rápido y me da hambre de comer otra vez? ¿O a qué se debe eso de que yo cada vez quiera estar comiendo? Es que depende de cómo te alimentes, porque si tú, por ejemplo, solo te alimentas a base de azúcares, ¿vale? Azúcares simples, como hemos hablado anteriormente, esos azúcares simples te van a dar un chute de glucosa súper rápido que a las 2 horas o así vas a volver a tener hambre, ¿vale? Porque esa glucosa ya ha desaparecido de tu organismo y el cuerpo te está pidiendo más. No. E igualmente, hablando de metabolismo rápido o lento, también es necesario saber
la planificación y la organización que tú tienes con las comidas. Si tú comes a deshoras, ¿vale? Las hormonas no están reguladas, las hormonas del apetito, por ejemplo la leptina o las hormonas del hambre como la grelina, ¿vale? No están reguladas. El ritmo cronobiológico que tú tienes está alterado y eso también puede afectar a tu conducta alimentaria y no saber cuándo tienes hambre ni cuándo estás saciado. Joder. Lo ideal, sobre todo, es una alimentación nutritiva. Lo que más te recomendaría es que en cada comida incluyas todos los grupos de nutrientes, tanto hidratos como proteínas, como grasas, y de esa forma te mantienes súper regulado. Igual, incluir proteína, la proteína sacia muchísimo, ¿vale? Entonces, sí que cuando incluyas alimentos ricos en hidratos de carbono, por ejemplo, una tostada de pan, pues esa tostada de pan le podemos poner un poquito de pollo, pavo o hummus, lo que tú quieras, ¿vale? Y un poquito de grasa. De esa forma ya tienes ahí indicado todos los grupos de nutrientes. Nos faltaría algo, vitaminas y minerales, pues con un poquito de tomate o un poquito de verdurita, ¿vale? Puedes tener un alimento y simplemente tienes casi todos los grupos de alimentos y te va a mantener más saciado. Es que es en función siempre de lo que escojas para comer. Pero si tú estás cogiendo muchos dulces, vas a tener hambre. Yo hago ejercicio, me traqueo los macros, no porque me súper apetezca, pero sí porque me gustaría tener un cuerpo esculpido, entonces controlo mucho la proteína sobre todo, y me han dicho, está muy bien, pero tienes que tener una vez una comida, una cena, un desayuno a la semana que se llama cheat meal, y yo que no sé inglés me quedo como, bueno, cheat meal que lo tienes que cumplir. ¿Qué es el cheat meal? ¿Por qué yo tengo que quitarme de mis macros un día a la semana? Que me encanta porque así peco todo lo que quiero y más. Cuéntanos un poco, por favor, María. Lo primero que te diría es si te sientes a gusto con la alimentación que estás teniendo. Para mí el cheat meal es la comida libre, ¿vale? Si tú estás sometida a dietas súper estrictas o súper restrictivas, puede ser muy liberador el hecho de que tú tengas esa comida. Ahora bien, ¿vale? Eso es lo que evoca en un pensamiento dicotómico de que un día, 5 días o 6 días a la semana lo hago perfecto y un día a la semana pues me como todo lo que no me he comido a lo largo de la semana, ¿vale? Eso para mí no es equilibrio, es simplemente engañarte a ti misma y decir, bueno, pues este día que sea caótico y ya está, o sea, para mí eso no es bueno, es como la generación de prohibición todo el rato a lo largo de la semana y tú estás deseando que llegue ese día para poder hacer eso, ¿vale? Lo ideal, sobre todo, lo que enfocaría es buscar un equilibrio entre lo que quieres y lo que necesitas y encontrar esa flexibilidad, pero de una forma más consciente, ¿vale? De una forma más equilibrada y simplemente incluyendo todos los grupos de alimentos en cantidades y frecuencia que tú necesites. Pero no tienes por qué hacer eso porque simplemente la prohibición genera más deseo y ese deseo es que simplemente termines en una mala relación con la comida y que derives en un trastorno de la conducta alimentaria. Lo ideal es encontrar un equilibrio, es decir, que flexibilices pero de forma consciente, nutritiva, y que te des ese permiso sin frustraciones ni nada, porque al final genera mucha frustración el hecho de pensar en un día específico y hay gente que se tira hasta toda la semana pensando qué va a comer en ese día específico. Hay un equilibrio, ¿vale? Necesidad, deseo y se tiene que hacer en consulta el buscar ese equilibrio con la persona y que no tienes que esperar a un viernes para poder hacer eso. O sea, puedes incluirlo. Es más, hay gente que piensa que por esa comida ya va a destrozar todo lo que ha hecho en su día y nada más lejos de la realidad. Es simplemente también una forma de cuidarte mentalmente y fisiológicamente. El hecho de que tú puedas introducir alimentos que las dietas nos han hecho creer que no podemos incluir y que sí que se puede. Lo único es que cuidando cómo lo estás incluyendo. Partiendo de esta pregunta que te hizo Koba de la comida light, de esta comida que se supone que es más sana para las personas, ¿qué hábitos tú recomiendas para el mundo en general, para la comunidad que nos puede estar escuchando? Que tú digas como que estas son las cosas que yo les he dicho a mis pacientes y que más les han servido y como te dije antes, el feedback que tú has recibido de tus pacientes de oye, me has ayudado mucho, he cambiado esto, mi vida ha mejorado. ¿Qué hábitos saludables tú podrías recomendar a la gente para que mejore muchos aspectos de su vida? Te devuelvo con la pregunta con ¿qué hábitos necesitas? Hay gente que, por ejemplo, siempre lo principal, para mí las bases es que tú estés bien mentalmente, que tú estés bien fisiológicamente, que tú estés bien a nivel descanso, a nivel estrés y a nivel ejercicio, ¿vale? Para mí es lo fundamental para conseguir ese bienestar. Y en función de la persona, pues hay que buscar equilibrio. Hay personas que, por ejemplo, no pueden dormir porque acaban de ser papá o mamá
7, 8 horas al día. Pues hay que buscar un equilibrio y hay que cuidar otras partes que sí se puedan abordar mejor. Es en función de cada persona, pero sobre todo eso. Siempre lo hablamos en todos los podcasts y queremos dejar ese espacio para el tema de las redes sociales. Las redes sociales al final yo creo como cualquier invento se hacen por un bien, por una mejora, por un avance, una evolución, pero yo creo que somos los seres humanos quienes le buscamos esa parte, esa cara B, esa parte negativa. ¿Qué tan buenas son las redes sociales a la hora de dar consejos, de decir lo que está bien y lo que está mal y sobre todo a la hora de exponer cuerpos que son saludables o bonitos? En primer lugar, decir que las redes pueden aportar, pero si tú haces un buen uso de esas redes, ¿vale? Porque sí que es verdad que a día de hoy todo el mundo relacionado con mi ámbito, todo el mundo sabe de nutrición, todo el mundo sabe de alimentación, todo el mundo te puede aconsejar en función de lo que ha visto, pero qué es verdad y qué es mentira. Ahí, cuidado. Y hablando de cuerpos, sobre todo, no existe un cuerpo normativo, no existe estar delgado, por así decirlo, no es sinónimo de salud, ¿vale? Hay diversidad corporal y para mí la salud es en función de cómo te encuentres, de que te den los marcadores analíticos, cómo descanses, es decir, el estilo de vida que tú tengas. Hablando también de redes, sí que es verdad que a día de hoy cada vez hay más prevalencia en trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes y en edades tempranas. Entonces, sí que una de las preguntas que suelo hacer mucho en consulta es ¿qué tipo de redes consumes? ¿Cuánto las consumes? ¿Y a quién sigues? Porque muchas veces en las redes sociales se vive un mundo idílico y hay unos estándares de belleza que pueden ser inalcanzables y eso genera mucha frustración y que una persona no se encuentre bien ni consigo misma, ni con su cuerpo, ni con la relación que tenga con la comida por ese espacio y ese consumo que tiene a través de las redes sociales. Y lo que fomentaría sobre todo es la diversidad corporal y que la apariencia no se basa, la salud no se basa sobre todo en la apariencia, sino en más allá, o sea, el ser humano es un todo. De tal manera que he escuchado mucho esta frase de no, yo estoy gordito, pero estoy sano. Eso puede ser cierto, es compatible, porque tengo entendido que una persona con sobrepeso tiene parámetros que no son muy saludables. Vale, te cuento. Como hemos dicho antes, no hay cuerpos normativos. Y cuando hablamos de personas obesas o personas más delgadas, ¿vale? Hay que ver los compartimentos corporales. Una persona puede ser pues, de estructura más cuadrada, etcétera, pero ser todo músculo. Y una persona con una figura pues, un poquito más delgada, un poquito más fina, puede tener grandes cantidades de grasa. Aquí hay que ver los compartimentos corporales que tenga una persona y que no existe un cuerpo normativo. Es la sociedad la que inculca el hecho de que tengamos esa gordofobia, esa predisposición a catalogar obeso como mala salud y delgado como buena salud. Pero yo he encontrado pacientes haciendo analíticas a pacientes con un cuerpo normativo, con unas analíticas en las cuales está disparado todo, factores preinflamatorios, riesgo de prediabetes, etcétera. Y hay personas en las que con unas analíticas con un cuerpo normativo estupendas y esas personas descansan bien, su ritmo de vida es el adecuado, no se someten a mucho estrés, esas personas practican ejercicio físico todos los días de la semana, pero en realidad su cuerpo no es normativo y ellos se ven excluidos de la sociedad por el hecho de que, por todo lo que oímos hablar de ello, por la cultura dieta. Pero en sí, lo que hay que ver cuando una persona gordito sano o delgado sano, ¿vale? Es más allá del peso, porque el peso no lo es todo y no lo podemos catalogar solo en eso. Hablando de eso, me gustaría aquí hacerte una consulta y es, ¿tú crees que todo tipo de persona que tenga sobrepeso, que esté un poco más gorda, o que sean personas con sobrepeso, puede adelgazar de la misma manera que cualquier otra persona con sobrepeso o cualquier otra persona que tenga un poquito más de kilos? ¿O depende de tu organismo tu proceso de adelgazamiento? Depende, pero cuando tú tienes un exceso de grasa, es decir, obesidad o sobrepeso, sí que es verdad que puede haber también alteraciones metabólicas, alteraciones hormonales que puedan predisponer a que tú no vayas a perder grasa de la misma forma que una persona que no se ha sometido nunca a ninguna dieta y que tenga una grasa medianamente normal, ¿vale? Todo influye. O sea, cuando estamos hablando de una persona o bien para coger volumen o bien para bajar grasa, ¿vale? Hay que ver muchos factores a tener en cuenta y entre ellos hormonales y metabólicos.
Ahora que hablamos mucho también de analíticas, quería preguntarte de qué suplementos quizás en pastillas sí habría que tomar, porque he oído a lo mejor que no nos da tanto sol como nos tendría que dar, o hierro, o qué suplementos tú recomiendas para cualquier persona con una dieta más o menos equilibrada, pero que no llegue a los niveles que tendríamos que tener. Si tu dieta, si tu alimentación es adecuada, es decir, es nutritiva, incluyes en el grupo de macros carbohidratos complejos, proteínas magras, grasas cardiosaludables, es decir, insaturadas, vitaminas y minerales a través de las frutas y las verduras, en sí, en realidad, no tendríamos que tomar ningún tipo de suplementación. Ahora bien, también es diferente en función de la persona. Volvemos a lo mismo. Si eres un atleta que a lo mejor no le gusta el pescado, y quizás no come los frutos secos o semillas que debería, ¿vale? Pues quizás el replantearse el incluir omega 3 a través de complementos, pues no estaría mal. Es en función de la persona, ¿vale? Si, por ejemplo, estás compitiendo para algún tipo de deporte, sobre todo me lo llevo al ámbito deportivo, pues que es donde más uso este tipo de suplementación o complementos en función de cada persona, pues quizás sí sería necesario el hecho de suplementar porque no llegas a tus requerimientos. Hay personas que, por ejemplo, solo comen 2 veces al día porque están viajando todo el tiempo o porque no les da tiempo. Pues ahí quizás no puedas cubrir tus requerimientos tanto nutricionales como calóricos. Ahí sí que quizás necesites suplementación. Va en función de la persona o también de la evidencia científica. Se ha oído hablar también mucho del famoso magnesio, ¿vale? El magnesio, pues dependiendo del estado fisiológico en el que te encuentres, sí que es verdad que yo lo suelo utilizar también en la consulta para favorecer a la persona, pero siempre y cuando valorando cómo es tu alimentación para ver si realmente necesitas. Si yo voy a ver que tú vas a tener alguna carencia nutritiva o que no vas a llegar a tus requerimientos, ahí sí que mando suplementación o complementos. E igual con la vitamina D. No, hay muchos complementos que te pueden decir vitamina D, etcétera, pero para mí el mayor beneficio o de donde podemos tener la vitamina D es a través del sol. En invierno no nos da tanto, pues vamos a coger alimentos más fortificados en vitamina D que también existen, ¿vale? Es simplemente buscar a cada persona lo que necesita. Hablando de esta parte de déficit calórico, de perder grasa y todo eso, sabemos que en verano aquí en España, bueno, creo que a nivel mundial también nos encanta el modo operación bikini, de tener ese cuerpo bonito, que nos vean bien, todo perfecto. Yo te quisiera preguntar si existe como una dieta, aparte de las dietas milagros que dijimos antes, como un alimento, una dieta como perfecta o exacta que te ayuda a quemar de manera más rápida tus grasas abdominales. O eso depende de cómo sea tu hábito alimenticio. Te digo, ahora mismo, si eso existiese, todo el mundo estaría perfecto, pero no existe. Y cada vez hay más obesidad y hay más prevalencia a la obesidad. Entonces, no existe. Es simplemente escucharte. Volvemos a lo mismo. Si tú quieres perder peso en un corto periodo de tiempo, si te pones en déficit calórico, quizás lo consigas. Pero volvemos a lo que hemos hablado antes, quizás lo que vayas a perder es masa muscular y cuando tú vuelvas a comer lo mismo que estabas comiendo antes, por ciclo natural, la masa muscular la vas a volver a recuperar y quizás tengas un poquito más de ansiedad y comas más de la cuenta, efecto rebote, ¿vale? Es en sí el llevar un estilo de vida adecuado, un estilo de vida que puedas llevar, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo. Tenemos una cultura dieta y una idea muy idílica de que el peso define tu salud y que tienes que estar en este cuerpo, ¿vale? Que está alejadísimo de la realidad, porque en realidad cada vez hay más obesidad. También es verdad que también hay más obesidad por muchísimos factores, pero en sí las dietas milagro, ya sea para operación bikini, ya sea para corto periodo de tiempo, tú vas a conseguirlo, pero a largo plazo es insostenible. Quería preguntarte, María, si es una excusa o es una realidad que muchas personas con las que yo hablo, le digo, pues yo como verdura, como fruta, como carne, pescado, me dicen, ¿cómo haces eso con lo caro que es? ¿Es cierto que comer sano es muy caro, demanda mucho de nuestra economía, o al final estar comprando chetos, doritos y todo este tipo de cuestiones hace más daño? Te cuento. Es cierto que pues, el factor económico en la alimentación influye, ¿vale? Y repercute sobre todo en la calidad que tú tengas con respecto a la alimentación. Ahora bien, aquí hablamos de prioridades, ¿vale? Prioridades, ¿qué es?
Pues con la nutrición previenes lo que quizás en un futuro no tengas cura. Lo que pasa es que no se ve. No es un dolor de cuello, no es un dolor de muelas que vas directamente al fisioterapeuta o al dentista y se te quita. ¿Vale? ¿Qué pasa? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú a lo mejor el día de mañana, eso que tú ves caro, ¿vale? El día de mañana te tendrás que comprar millones de medicamentos y millones de productos que serán igual o peor de caros. Entonces, ¿qué es prioridad para ti? Porque hay veces que no priorizamos por la alimentación. Si una persona me dice que su alimentación o el llevar a cabo un estilo de vida saludable es caro, yo le plantearía la pregunta que es para esa persona comer sano. Si para esa persona es comer sano es comprar productos caros o bien productos que están de moda, cuidado, ¿vale? Habría que replantearse y ver lo que come esa persona y buscar alternativas sostenibles a lo que necesita esa persona y al estilo de vida que tenga. Pero para mí, una alimentación nutritiva puedes ajustarte a una alimentación nutritiva. Es decir, una alimentación nutritiva es incluir legumbres, incluir pastas o arroces integrales, incluir proteínas magras. Yo creo que se puede llevar a cabo, también, como siempre digo, hay que individualizar, pero es simplemente encontrar ese ajuste a la persona y poder ayudarle de la mejor forma posible. También la planificación y la organización, es decir, los dietistas nutricionistas también ayudamos a esa persona a planificarse, a organizarse, a elaborar menús, a hacer listas de la compra, batch cooking para tener todo más organizado. Y realmente la optimización del tiempo y del dinero que tienes es brutal. Es decir, hay que ver más factores más allá de si un alimento es caro o no es caro, es qué es para ti comer sano. Volviendo un poco atrás al tema de las comidas, a mí me han dicho, vuelvo a decir otra vez, me han dicho, yo he escuchado que comer de noche no es la mejor idea y a mí me gusta, por ejemplo, de lo que yo almuerzo, guardarme un poquito para la noche, pero me han dicho que no es bueno porque sigues dándole a tu organismo cosas para que trabaje. Me han dicho que es mejor tomarse un té, una tostada o un trocito de jamón, por ejemplo, en la noche para que tu organismo que va a trabajar pero de manera mucho más fluida en lugar de meterte un plato de comida. Depende. Depende de tus requerimientos, Diego, y de cómo te hayas alimentado a lo largo de tu día. Sí que es cierto que contamos aquí con un ritmo cronobiológico, que aquí entra en juego el metabolismo y las hormonas. Y ciertas hormonas van a hacer su función en ciertos horarios y viceversa. En ciertos horarios van a dejar de funcionar, ¿vale? O bien van a funcionar, pero en menor medida, no deberían estar funcionando, ¿vale? Yo lo que planteo siempre es que tú tengas un horario y un rango horario adecuado para establecer tu alimentación, ¿vale? Porque de esa forma también vas a ir de la mano con las hormonas. Y por otro lado, si tú eres una persona que, por ejemplo, se ha excedido en su consumo de macronutrientes, micronutrientes y calorías a lo largo de su día, quizás no necesites incluir nada en la cena, o bien porque no tengas hambre, o bien porque el cuerpo no te lo pida, porque ya están cubiertos tus requerimientos, ¿vale? Pero si eres una persona que no ha comido nada durante el día, sí que es cierto que quizás sea necesario incluir más alimentos para simplemente el hecho de cubrir requerimientos y que no tengas ningún tipo de carencia ni nutritiva ni calórica. Es en función de lo que hayas hecho, tu cómputo global a lo largo del día, ¿vale? Y también la actividad que hayas hecho a lo largo del día. Y ojo, que durante la noche también podemos mezclar hambre emocional, ¿vale? Porque nos relajamos más, claro, etcétera, con el hambre fisiológico. Y podemos llevar a una mala gestión o una difícil gestión de esos compartimentos, bueno, de estos comportamientos, ¿vale? Simplemente tú fisiológicamente necesitas nutrirte, pero también está ese lado hedónico de relajarte a través de la comida. Y ahí tenemos que optimizar esa gestión con cómo lo consumas y qué consumas a lo largo de tu día. Vale. Hablando, Diego, del tema de la cena, yo quería dejar un espacio para hablar del tema del ayuno. Sé que hay gente que dice que es bueno ayunar, que te clarifica la mente. Yo igual creo, por lo que me estás diciendo durante el podcast, me vas a decir depende de la persona, pero sí es cierto que creo que hay que hacerlo con mucho cuidado porque tengo una amiga muy muy cercana que ella se alimenta bien y todo bien, pero hacía más de 12 horas de ayuno porque decía que la sentaba bien para clarificarse. Y tras unos meses haciéndolo, tuvo problemas con su periodo. Y entonces empezamos a investigar de qué manera, y nos dijeron que el ayuno, sobre todo para las mujeres, puede llegar a ser un poco malo. Entonces cuéntanos a ti qué te parece, dinos cosas sobre el ayuno. Ayuno. Para mí el ayuno es un estilo de vida. Sí que es verdad que tiene beneficio en ciertos aspectos en función, si tú tienes alguna patología digestiva, pues incluso que sea beneficioso, ¿vale? Y en función de tu estilo de vida. Es decir, también es cierto que hay estudios que demuestran que ayuda también a nivel microbiota y que ayuda al antienvejecimiento, ¿vale? Pero
todo, como siempre digo, hay que individualizarlo. ¿Qué ocurre? Muchas personas llevan a cabo el ayuno por el simple hecho de perder peso, perder grasa, ¿vale? Eso es un estilo de vida. Si tú antes comías 5 o 4 comidas al día y de repente introduces 3, puede que estés en déficit calórico, es decir, que no llegues a tus requerimientos y de esa forma pierdas grasa. En chicas, por ejemplo, nuestro ciclo a nivel hormonal sí que afecta bastante más, ¿vale? E igual, hay chicas que se someten a tanta restricción porque quizás de 4 comidas hacen 2 o incluso 1, ¿vale? Y eso puede llevar a un déficit calórico muy grande y que ese déficit calórico grande haga que el cuerpo entre en modo supervivencia, como hemos hablado anteriormente. Modo supervivencia es, vamos a ahorrar todo lo que podamos para que el cuerpo esté sano, es decir, para que el cuerpo esté bien. Y hay un término que se llama amenorrea hipotalámica, que sucede sobre todo cuando las chicas se someten a dietas súper restrictivas o bien un déficit calórico muy grande y las hormonas hablan. Es decir, hay veces que no sabemos cómo, pero el cuerpo termina hablando antes que la mente, ya sea por un tic en el ojo, por la amenorrea hipotalámica o bien por la conducta que tú tengas con la comida. Y eso hay que escucharlo, hay que ver y hay que valorar qué estamos haciendo para que eso suceda. Y el ayuno es un estilo de vida. Hay gente que, por ejemplo, no solo es el de 16-8, etcétera, es en función de las personas, pues hay veces que se tiran 12 horas, duermen y comen, empiezan a comer a las 12, etcétera, sin que lo sepan. Simplemente es un estilo de vida y es lo que va bien contigo. Hay personas que, como hemos comentado anteriormente, solo comen 2 veces al día y a ellos les viene bien por a nivel digestivo, etcétera. Y otras personas que, por ejemplo, por el nivel de ansiedad que tengan o un trastorno de la conducta alimentaria, pues nunca recomendaría un ayuno, la verdad. Y es en función del tipo de ayuno que hagas, porque hay diversos tipos y hay unos que suponen más riesgos que otros. Es individualizar cada caso. María, muchísimas gracias por haber venido. Creo A que ha vosotros. sido una de las conversaciones más de queremos saber más. Cuéntanos más, María. Espera, tengo otra pregunta, así que estamos muy agradecidos por tu tiempo. Gracias por venir y estás invitada otra vez cuando quieras. Y a todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por haber visto el episodio. Recordad que si queréis saber algo más sobre nutrición, preguntáis a María. Nunca investiguéis por vuestra cuenta si no tenéis ningún tipo de idea. Vaya a ser que, como nos ha contado, pueda causar más problemas a la larga. Y poco más que decir. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.